Hola, estudiante de primer año medio del Colegio para Deportistas CEAR Chile. Te presento la unidad número 9, que se titula La caída del muro de Berlín, fin del socialismo. En esta clase conocerás las principales características de una crisis económica que repercutió en el mundo durante la década de los 70, abriendo espacios para cuestionar el modelo económico predominante en la época, bajo un conjunto de ideas a las que se les denominó neoliberalismo. A su vez, vas a analizar la compleja situación interna que enfrentó la URSS en el ámbito político y económico y su colapso que la termina sepultando con hechos trascendentales y que marcaron la historia, como fue la caída del muro de Berlín. Desde comienzos de la década de 1970, la economía capitalista comenzó a dar señales de que el espectacular crecimiento de las décadas anteriores estaba llegando a su fin. Estos síntomas de crisis surgen primero en el sistema monetario internacional y tuvieron mucho que ver con las circunstancias por las que atravesaban la economía estadounidense, que estaba sometida a una intensa competencia de las empresas europeas y japonesas que experimentaban un fuerte crecimiento. Del mismo modo, en 1971, el dólar sufrió una devaluación, lo que provocó el colapso del sistema de estabilidad financiera. En este contexto, se produjo una gran especulación con el valor de la moneda. El factor que detonó este nuevo colapso financiero fue la crisis del petróleo. El crudo representaba cerca del 60% del total de energía consumida en los países desarrollados, lo que hacía a sus economías altamente dependientes del precio de este bien. En 1973 se produjo la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a algunos países árabes contra Israel. El Estado de Israel contó con el apoyo de Estados Unidos y los países europeos. Por su parte, la Organización de Países Productores del Petróleo, conocidos con la sigla OPEP, dominada por los países árabes, decidió cuadruplicar el precio del petróleo como represalia por el apoyo occidental a Israel. Como esta organización agrupa a los principales productores de crudo del mundo, su medida tuvo el efecto esperado, logrando subir considerablemente los precios del petróleo de $2,5 el barril a $10. La crisis provocó un brusco descenso del crecimiento de las economías de los países más desarrollados. Además, disparó los precios y produjo un rápido aumento de la cesantía. El sector industrial, frente a esta situación, debió reestructurar sus métodos de producción, reorientándose a nuevas tecnologías y a la búsqueda de fuentes de energía alternativas al petróleo. En los países sudamericanos aumentó la deuda externa, generando una brecha aún más amplia entre los países pobres y los países ricos. Entre 1970 y 1980, la deuda externa pasó de $27.000 millones a $231.000 millones. Por lo tanto, la recesión mundial, sumado a los altos intereses que los países debían pagar por los préstamos, generaron un desequilibrio financiero que llevó a muchos países latinoamericanos a cesar el pago de los intereses de la deuda. La crisis también abrió espacio para que se cuestionaran los fundamentos del modelo keynesiano que había predominado en los países occidentales desde la segunda posguerra. Esto permitió que tuvieran acogida los planteamientos de quienes pedían una mayor liberación de la economía y una menor intervención estatal, bajo el supuesto que al garantizarse la libertad de mercado, la libre competencia generaría el bienestar de la población. Este conjunto de ideas se denominó neoliberalismo y entre sus principios están la reducción del rol del Estado en la economía y en la seguridad social, la privatización de las empresas estatales, la flexibilización y liberación del mercado laboral. Los principios neoliberales fueron aplicados principalmente en los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos.
En Latinoamérica, el neoliberalismo fue adoptado por los regímenes militares, que en su mayoría nacieron como oposición a la presencia del socialismo en el mundo. Por esos años, países como Chile, Argentina y Uruguay adoptaron el modelo neoliberal. Si bien en el bloque oriental no se sintieron mayormente los efectos de la crisis económica del mundo capitalista, la región experimentó sus propias tensiones internas. En la URSS, los gobiernos posteriores a Brezhnev debieron enfrentar una compleja situación política y económica que, unida a la falta de libertades individuales y sociales, llevó a un malestar generalizado. Por una parte, se hizo más evidente la tensión al interior del Partido Comunista Soviético entre los reformistas y aquellos que deseaban mantener el régimen sin ningún cambio. La influencia de este último sector dificultaba mucho la generación de cambios en el sistema político, pues cualquier intento de reforma que cuestionara el poder de la dirigencia del partido se entendía como un cuestionamiento a los principios del socialismo. Por otra parte, resurgió la vieja tensión nacional entre el centro y las otras repúblicas que conformaban la Unión Soviética. A estas tensiones políticas se sumaba la situación económica cada vez más compleja. El débil crecimiento y la baja productividad afectaban a las distintas áreas de la economía. Por una parte, la agricultura no lograba abastecer la demanda de alimentos y, por otra, la industria usaba tecnologías prácticamente obsoletas. La producción se orientaba a la industria pesada, principalmente de armamentos, dejando de lado los bienes de consumo para la población. Además, el enorme gasto militar dificultaba la distribución de recursos financieros a otros sectores más necesitados. De esta forma, la gente no podía acceder a los bienes básicos, muchos de los cuales se vendían a altos precios en el mercado negro. Y en cambio, la dirigencia comunista gozaba de una mejor situación económica que el resto de los soviéticos, lo que también causaba bastante malestar entre la población. En medio de esta crítica situación, Mikhail Gorbachov asumió en 1985 el gobierno de la URSS. Gorbachov y los dirigentes del partido emprendieron una suerte de revolución desde arriba, consistente en una serie de reformas políticas y económicas de gran envergadura, estructuradas a partir de dos grandes ejes, por una parte la perestroika y por otra la glasnost. La perestroika significaba reestructuración y buscaba cambiar el modelo económico centralmente planificado, lo que significó el ingreso de capitales privados a la URSS. Asimismo, se intentó dar mayor libertad a las empresas para que tomaran sus decisiones, dejando la planificación estatal para ámbitos económicos generales. Por otra parte, la glasnost significaba literalmente transparencia y buscó una mayor libertad de expresión e información. El objetivo era propiciar el surgimiento de opiniones y críticas públicas, así como también asegurar el apoyo ciudadano a las reformas implementadas por el Estado. También se permitió una mayor independencia a las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética. De esta forma, el proyecto reformista de Gorbachov pretendía reforzar el socialismo en un marco renovado, pero encontró la oposición tanto de los miembros conservadores del partido como también de quienes consideraban que se requerían reformas más profundas para sacar al país de la crisis. Las medidas tuvieron también efectos insospechados, generando una sublevación contra el control burocrático soviético y también la movilización de las naciones que la URSS había reprimido durante décadas, principalmente de lituanos, estonios, georgianos, chechenos, entre otros. Las reformas políticas no pretendían acabar con el régimen socialista, sino modernizarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones políticas y sociales. Pero a pesar de esto, el terremoto político derivado de las reformas fue quebrando los cimientos institucionales que parecían más fuertes y arrastraron a los países que estaban en su órbita al colapso político y económico.
La explosión de los nacionalismos y la incapacidad para superar la crisis política y económica terminaron sepultando a la URSS. En diciembre de 1991, tras una serie de convulsiones internas, esta se disolvió. De la antigua superpotencia surgieron 15 repúblicas independientes que han procurado orientar su organización política y económica hacia modelos democráticos y economías de mercado. El estado más importante resultante de la ruptura de la URSS fue Rusia, que heredó su enorme potencial militar y gran parte de sus problemas económicos y sociales. Rusia se convirtió en la Federación Rusa, dirigida por un gobierno central, y dos de los hitos más significativos de este proceso fueron la caída del Muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana al año siguiente. Los dos símbolos de la división ideológica se convertían ahora en íconos del inicio de un nuevo orden internacional. El colapso del bloque comunista entre 1989 y 1991 significó el desmantelamiento de un mundo bipolar. Estados Unidos pasó a ser la única superpotencia gracias a su poderío económico, también militar, tecnológico y político. Si bien Gorbachev y el presidente estadounidense de la época, George Bush, habían llevado adelante una serie de encuentros e iniciativas que indicaban el fin de la política de la Guerra Fría, la caída de la URSS fue interpretada por Estados Unidos como la prueba de su triunfo en este conflicto. El fin de la Guerra Fría significó no solo la incorporación de países a un mundo paulatinamente globalizado, sino que también implicó que el modelo económico y político y de vida estadounidense fue imponiéndose en varios países de la antigua órbita comunista. Muy bien, estudiante de primer año medio, estos han sido los temas a tratar durante la unidad número 9. Ahora te invito a que revises el material complementario y que también realices la actividad de aprendizaje que se encuentra en el portal de ArtChile.